Hola a todos, muy buenas noches. Soy María Auxiliadora Ramírez, soy secretaria de Relaciones Públicas de la Fundación Asper de Venezuela. Lamento la tardanza ya que Marjorie no nos ha podido acompañar en este live, entonces la voy a sustituir yo. En este momento vamos a iniciar un live con un ex integrante de la Junta Directiva. Mientras se van uniendo, ahí está. Los voy presentando, ¿ok? Él es estudiante, artista, persona con la condición eh, y ex miembro de la Junta Directiva. Vamos a esperar aquí ¿Aló? que él se conecte. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un momento que estoy resolviendo el audio acá. Da un minuto, ya va. No te puedo ver. No sé si es un rollo mío o qué pasó. No, yo tampoco te puedo ver, pero te puedo escuchar. De hecho, Ah, me pasó lo ok. mismo con Sasha. Pero ya después cuando se publica Pero, el live, se ve todo perfecto. ok, dame un minuto entonces para cambiar mis audífonos y vuelvo. Ya va. Ya me conecto Perfecto. otra vez. Bien, vamos a esperar unos minutos para que él pueda acomodar los audífonos para comenzar oficialmente el live. Entonces, mientras tanto, voy saludando a las personas que se van incorporando. Hola, Carito JA. Eh, Aquí está. Hola, Daniel, que fue que entró. Hola, Remax Dani Bell. Hola, La Pecosa. Están Anaxio 080859, Dayu Mixa Martínez, Quintero Cristian, eh, Silvia del Sinurce, ARM, Suki Music, Van Fontan, soy Rafa Music, y así se va incorporando todos. Bienvenidos a este live. Eh, Están Elisa Olivo, Neri Bastidas, bueno, van todos uniéndose a este live por motivo de nuestro mes aniversario. Como ustedes recordarán, como estamos en nuestro mes aniversario, estamos realizando un live con algunos integrantes ok, con algunos integrantes de Fundas Parven. Épale. Ajá, Ajá. ahora sí. Ok. Entonces me dices que no voy a poder verte durante la llamada. Ah, no, ya ahora sí te veo, de hecho estás vestido de blanco. Ajá, ok. Pero yo a ti no te veo. O sea, en mi broma está todavía. Sí, Bueno, no importa, como una llamada de, de teléfono. sí, por eso. Es que, bueno, es que me pasó lo mismo con Sasha, pero al revés, que fue el live anterior. Ella me veía a mí, Ajá. pero yo no la veía a ella. Pero cuando se publicó el Mm, live estaba todo perfecto, gracias a Dios. bueno, no importa. Bueno, Daniel, bienvenido a este live, gracias por aceptar la invitación. Ujú. Queremos saber primero cómo llegaste a Fundas Perven. Bueno, todo comenzó con un amigo mío del colegio que se llama Adrián Rola. Él me invitó a uno de los grupos de apoyo creo que el de agosto de 2014, si no me equivoco. Y yo fui porque, no sé, me pareció interesante la idea de un grupo de apoyo, pero no tenía ningún tipo de referencia sobre lo que era el síndrome de Asperger, ni autismo, ni nada por el estilo. Y nada, fui al grupo de apoyo, me pareció interesante la actividad y mi amigo no siguió yendo porque no, como que no era lo que estaba buscando, pero a mí sí, sí me pareció interesante, seguí y bueno, enos aquí. Ah, ok. Bueno, de hecho, llegaste a formar parte de la junta directiva. Sí, exacto. Ok, entonces sé que estás diagnosticado. ¿Cómo fue que llegó el diagnóstico a tu vida?
Sí, en mi caso fue porque primero formé parte de los grupos de apoyo y en ese momento, con 2014-2015, eh, siento que estaba más como aprendiendo sobre la condición, pero nunca sentía como, esto es exactamente lo que necesitaba, por decirlo así. Y llegó un punto en que, no sé si fue Margory u otra persona, que mencionó, oye, deberías hacer el diagnóstico y ver si de por casualidad alguna de las cosas que, sabes, que has aprendido y tal, tienen que ver contigo. Y fue más como una especie de curiosidad, o sea, de ver si de alguna forma el diagnóstico, ¿cómo se llama?, tenía algo que ver conmigo, ¿no? Porque yo siempre sentía que habían cosas que se parecían a lo que yo sentía, pero como yo tuve la oportunidad de desarrollar la parte, no sé si tanto si la social, pero la parte de comunicación a temprana edad, yo veía que, ok, había muchas cosas que eran similares, pero en la parte de comunicación, como me sentía un poco más fluido al comunicarme y todas esas cosas, sentía que como que no entraba, no encajaba la idea de que tuviera Asperger. Y luego después el diagnóstico fue como que, ok, lógicamente si yo tuve todo este tipo de experiencias antes, esa es la razón por la cual me siento de esta forma y puedo actuar de esta forma ahora, pero no indica que no tenga la condición. Y eso me pareció como el punto en que realmente me dio las herramientas para entender que, ok, tú puedes tener algo que quizás no sea igual que otras personas, pero que de todas formas tiene sus similitudes y eso te da herramientas para poder mejorarte y entenderte. Claro, es que cada persona dentro de la condición es distinto. De Ujú, hecho, hay personas que puede ser exactamente como el librito, como dice la característica, otras no tanto, otros son más tímidos, otros son más extrovertidos, otros son más ujú. hiposensibles, otros más hipersensibles y así, pues, pero cada persona es una huella digital. Sí, correcto. Perdón, huella dactilar, la cosa, con una huella dactilar que son diferentes que huella digital, perdón. Cosa Sí, que pasa que estamos muy vivos. Una huella dactilar que cada uno tiene su huella, pues, sus marcas únicas, pues. sí, correcto. Ok. ¿Qué recuerdos tiene de Fundasperven? Ah, antes que se me olvide, a mí se me olvidó comentar Ajá, que él se encuentra en Alemania. Estás en Berlín, ¿cierto? correcto, sí. Ok. ¿Qué recuerdos tiene de Fundasperven? Bueno, honestamente, los recuerdos que más me llegan son los eventos o todas las cosas que hicimos como grupo. O sea, me recuerdo, por ejemplo, una vez que fuimos al Ávila en un grupo bastante grande, no sé si fuimos a la cima o qué fue lo que hicimos, pero recuerdo que hicimos una actividad en el Ávila en algún momento. Recuerdo los conciertos que hacíamos Luces contra el Acoso. Ujú, El que más me recuerdo creo que fue en la Plaza Alfredo Sadel, si no me equivoco, ujú. en el que yo participé. Eh, Recuerdo lógicamente los grupos de apoyo en el Parque del Este. Recuerdo también las veces en que nos vimos, pero que no era directamente un evento, sino que era, por ejemplo, bueno, las reuniones de la junta directiva, pero también cuando nos veíamos como amistades, fuera de los eventos de la fundación, y que como que el hilo que une todos esos tipos de eventos es que siempre es como una especie de familia. O sea, ya sea cuando estábamos organizando algo para Luces contra el Acoso o cosas por el estilo, o cuando estábamos hablando de alguna cuestión que alguno de nosotros estuviera pasando, cosas así, siempre, siempre sentí esa sensación de que estaba con un grupo de personas que me entendía y que me entienden todavía y no sé, es esa sensación familiar, es lo que creo que más recuerdo de la fundación. Sí, bueno, un recuerdo que tengo de ti es que a lo mejor no sé si lo habrás notado cuando Ajá. coloqué la canción del Reel. Ajá, claro, sí. Sí, sí, donde, bueno, fue bastante curioso porque después que hice el flyer, a que la gente no Ajá, sepa, bueno, soy una persona que maneja las redes de la fundación, y estaba escogiendo la canción del reel
cuando de repente me vino a la mente que el momento que te pusiste a cantar Luces contra el acoso, creo que fue 2016, Ajá, Luces contra el acoso sí, 2016 en el Alfredo Sael, el mismo sitio que ajá, la edición anterior, 2015, y yo, ¿cuál era la canción que cantaba? Creo que era Imagine Dragons, no es rockera, pero ajá, dice, yo creo que es ese. ¿Cuál era? Radioactive, entonces empecé a buscar, es Radioactive, y la puse, ajá, sí, más que toda la parte de, o sea, yo me acordé cuando cantaba Radioactive, Radioactive, sí, esta sí, parte la voy a poner y por eso lo colgué. sí, Entonces, claro, me acuerdo que ahí demostraste tu talento como cantante, que has demostrado bueno, que es uno de tus hobbies, que te gusta cantar. sí, Y bueno, eso fue una oportunidad que tú demostraste en ese evento. sí, sí, esa, esa ha sido, ¿cómo se llama? La canción que he utilizado cuando me piden que cante o que haga algo musical, esa es la, como la, ¿cómo se llama? La muleta que tengo siempre, pues. Está Por bien. eso me Ah, pareció excelente la lección. sí, sí, y por eso, y es una muy buena canción, pues. Sí, Ok, y correcto. de Fundación Farben, ¿quiénes más recuerdas? ¿Quién más recuerdas de las personas que conocen Fundación Farben, quiénes más recuerdas y por qué? Sí, o sea, creo que es difícil tener como una lista clara porque hay mucha gente que recuerdo por cara, hay gente que recuerdo por nombre, gente con la que pasé tiempo, como por ejemplo contigo, con Margie, con la doctora Miriam. Este, yo creo que para mí es más como el recuerdo de muchas, ¿cómo se llama? Eventos o actividades o conversaciones que tuve, pero no tanto como las personas, ¿sabes? Cuando te recuerdas de, yo me acuerdo que conocí tal persona, por ejemplo, la primera vez que fui a un grupo de apoyo, recuerdo que había una señora que tenía un niño que tenía la condición y recuerdo que yo hablé con ese chamo y era un chamito como de, no sé, de 4 o 5 años y tenía como una capacidad de introspeccionar y de ser tan profundo y reflectivo, pero era un chamito. Entonces, como que ese tipo de conversaciones, por ejemplo, se me quedaron mucho en la mente, de entender que hay tanta complejidad en las personas y la manera como una persona puede desarrollarse y todo eso y siento que eso es como que esas son las memorias que me quedan. O sea, las conversaciones, las interacciones sobre todo, o simplemente el observar a otras personas y ver cómo se han desarrollado, cómo, por ejemplo, algunos han migrado, otros se han quedado, cómo cada persona se ha desarrollado. Pues eso creo que es mi forma de verlo. Ok, perfecto. ¿Y cómo te ha ayudado Fundasperven en tu vida? ¿De qué forma te ha impactado la fundación? Sí, la fundación para mí, en un principio, cuando fui a los grupos de apoyo, creo que lo que más me impactó es el hecho de que hubiera otras personas que estuvieran interesados en buscar tiempo fuera de su día a día, por decirlo así, para poder conversar, para poder hacer actividades y ayudar a otras personas. Eso fue como lo primero que me emocionó muchísimo, porque yo siempre cuando estaba en el colegio, siempre sentía que em, como esa necesidad de conectar con la gente y de hacer como servicio social o cosas así, siempre me pareció muy interesante. Y eso fue como lo primero que aprendí de la fundación. Lo segundo que aprendí fue el hecho de que hay muchas cosas que quizás yo no pueda entender ahorita. O sea, por ejemplo, qué sé yo, por qué me molesta la luz o por qué el color amarillo a veces me parece fastidioso o cosas así, que quizás no tengo una explicación completamente racional a veces, pero que son cosas que de alguna u otra forma ya han sido estudiadas y entendidas por otras personas. Y si yo simplemente voy a las personas que ya saben, como por ejemplo la doctora Miriam, y pregunto, mira, ¿qué es tal cosa? ¿O te ha pasado algo así? Ese tipo de tener como ¿cómo se llama? Fuente de información que me pueda dar ese tipo de información, valga la redundancia, para poder resolver ese tipo de cosas me parece muy interesante. Porque no siempre es así, o sea, hay muchos grupos que tratan de ayudar a otro grupo, pero no necesariamente son los grupos que tienen la información, sino son más bien como un grupo de apoyo donde a lo mejor no tengas a un doctor especialista, sino que es nada más personas que pasan lo mismo.
Entonces ese tipo de eso, pues de información verificada me parece súper importante. Y la otra cuestión es también que aprendí de la fundación, es el hecho de que no tener una condición no tiene que ser algo como una especie de pesar o de miseria o de, ay no, pobrecito, tienes tal cosa, entonces no puedes hacer tal cosa. O sea, esa, esa mentalidad como de que el hecho de que tengas una condición automáticamente te hace menos como persona, cosas así, este, eso nunca me gustaba. Y el hecho de que en la fundación eso se tome en cuenta y diga, mira, o sea, tú podrás tener 40.500 condiciones, pero todo eso se puede usar para tu bien y que puedes seguir adelante, eso me parece que es lo más importante que me ha dado la fundación. Ok, chévere. ¿Y cómo era tu vida antes de entrar a Fundas Perben? O antes, más bien antes de tener el diagnóstico. Bueno, antes de entrar a Fundasperven, que es básicamente cuando estaba en el colegio, yo siempre tenía muchas dudas sobre como la parte social, o sea, de por qué la gente es así, o yo me sentía como aislado muchas veces por la manera como interactuaba con la gente y tal. Y luego, cuando estaba en la fundación, yo todavía sentía como que, ok, este grupo de personas tiene esta condición y esta forma de hacer las cosas. Yo tengo otra forma, tengo que buscar como cuál es el mecanismo, cómo buscar, diagnosticar el problema para poder buscar una solución. Y el diagnóstico para mí fue esa herramienta, pues, porque siento que sin un diagnóstico, si no eres capaz de ver de dónde sale el problema o de dónde puedes buscar las soluciones, eso creo que es lo que provee un diagnóstico, pues. Y en mi caso, definitivamente, si no hubiera sido por tener el diagnóstico, siento que no hubiera podido realmente darle como un cambio a muchas cosas, como por ejemplo entender la parte social o entender diferentes cambios de ánimo, ansiedad, depresión, cosas por el estilo. Entonces siento que eso creo que es lo que antes no estaba, que es todo esto de caos que no tiene ningún tipo de nombre, por decirlo así, y luego pasar a un estado donde tienes un nombre y apellido para cada cosa y a través de eso puedes ir solucionando. Claro, claro, por supuesto. Bueno, si tienen una pregunta para nuestro invitado, lo pueden acá colocar acá en la cajita de preguntas. Bueno, tú estás, ¿en qué universidad estás estudiando y qué carrera estás estudiando? ¿Y por qué? Sí, O sea, ¿por qué elegiste la carrera? A eso me refiero. sí, buena pregunta. Honestamente yo me lo pregunto todos los días también. Yo estudio en la Universidad Técnica de Berlín, que se llama la TU Berlín en alemán, o la Technische Universität. Y en Alemania hay varias universidades técnicas o varias TU. Entonces está TU Berlín, TU no sé qué broma. Yo escogí la TU Berlín porque me gustaba Berlín de las diferentes ciudades donde podía ir. Y la carrera que estudio se llama, bueno, la traducción en inglés de la carrera se llama Medios Digitales y Tecnología, porque en alemán le llaman informática de medios, que no tiene ningún sentido tampoco. La manera como yo lo traduzco en criollo es básicamente como si estudiaras informática o ingeniería de computación, no sé cómo carrizo, o ciencia de la computación, por decirlo así. Y mezclar eso con comunicación social. Entonces, básicamente, yo aprendo lo que sería todo lo que es programación y toda esta broma de informática, pero tienes un ángulo desde el lado de los medios digitales. Entonces, muchas de las cuestiones que aprendo en informática terminan siendo aplicadas en cuestiones como, por ejemplo, realidad virtual o realidad aumentada, aplicaciones, desarrollo de páginas web y cosas por el estilo. Entonces, todas estas cosas a mí me llamaban la atención desde chamo porque siempre tenía un interés en dos cosas. Una de las cosas ha sido siempre comunicación, expresar cosas, y la otra cuestión es tecnología. Siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, bueno, los videojuegos, que creo que fue realmente la motivación principal de muchas cosas en mi vida.
pero también cosas como, por ejemplo, cómo una aplicación en un teléfono puede eh, utilizar cierta información para resolver un problema, o cómo, por ejemplo, puedes utilizar algún aparato electrónico de manera más eficiente. O sea, por ejemplo, antes de tener un iPhone, teníamos un teléfono y teníamos un iPod. Y luego vino Steve Jobs y dijo, ok, vamos a mezclar ambas cosas. Y para bien o para mal, ese tipo de innovación es importante porque si no pensamos en cómo hacer las cosas más eficientes y en cómo utilizar menos recursos y cómo como que ayudar a la gente mejor con las cosas que tenemos, alguien más lo va a hacer y probablemente lo va a hacer de una manera negativa. Entonces, como que mi motivación con mi carrera es entender bien ese mundo de la tecnología y de los medios digitales y luego aplicar eso de una manera con buena ética, por decirlo así, para evitar que se salga de las manos y terminemos teniendo productos que terminen dañando al consumidor en vez de ayudándolo. Entonces, ese es más o menos lo que me digo a mí mismo todos los días, por lo menos. Está interesante, pero bueno, lo más importante es que sea algo que te guste la que te quieras dedicar, pero bueno, este, Sí. pero bueno, eso es lo más importante. Bueno, aquí en nuestro aliado de Sobenio nos preguntan, recuerdo que Daniel ya era experto en organización de trabajo y productividad, ¿seguiste en eso? Qué gusto verlo. Sí, sí, sí. Oye, si ello era bueno antes en organización, yo creo que ahorita le doy como tres patadas al Daniel del pasado, porque, o sea, la razón por la que digo eso es porque antes yo era organizado, entre comillas, pero era muy caótico internamente. Entonces era todo como que una organización forzada, como que, ok, voy a llegar a tiempo a esto, pero voy a dejar de comer o voy a dejar de hacer todas estas otras cosas para poder ser organizado. Y hoy en día creo que es un poco más balanceado. O sea, por ejemplo, estoy en esta llamada, no sé ahorita si son como la 1 de la mañana, pero organicé el día de tal forma de que cuando llegara este momento tenía la paz y tranquilidad para poder hablar. Entonces siento que eso ha sido como que la evolución, pues, tratar de ser un poquito más balanceado con las cosas para no terminar haciendo mil cosas a la vez, pero al final no sintiéndote bien haciendo las cosas. Mm, que Dios, qué pena, 1 de la mañana, pero bueno, estamos acá, No pues hay estamos problema, acá. sí, Ok, tranquila. chévere. Cuéntanos, ¿cuáles son tus intereses restringidos como persona Mm, tuya? sí, excelente pregunta. Sí, o sea, también es importante que, como un preámbulo, o sea, los intereses restringidos también varían, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, actualmente, me interesa lógicamente lo que es medios y tecnología, porque son las dos cosas con las que estoy principalmente enfocado. Creo que para mí, cuando hablo de medios, usualmente hablo de música porque es lo que más me conecta o lo que utilizo más a diario, pero afuera de esos dos mundos, que es usualmente lo que estoy, o sea, trabajando en algo con medios o trabajando en algo con tecnología, creo que otra de las cosas que me llama así la atención full es por un lado, videojuegos, o sea, tener la oportunidad de desconectarme de la realidad a través de un mundo ficticio donde tengo mayor oportunidad de controlar las cosas, me parece que es algo que me ayuda bastante como a calmarme y a tener un momento de desconexión con el día. Y otro, no sé si sería un interés restringido, pero es algo que he estado intentando incluir en mi, ¿cómo se llama? En mi día a día y tratar de hacerlo algo mucho más consistente, es meditación y también tener como más, ser más intencional con las cosas. O sea, por ejemplo, estoy en esta llamada y trato de estar en calma y recordar, ok, cuál es lo más importante que se debería decir o tratar de escuchar con intención tu pregunta y mantener esa como calma o esa presencia, por decirlo así. En inglés hay mejores palabras para explicar esos términos por alguna razón, pero en español como que las traducciones son así, no sé. Pero eso pues, medios, tecnología,
videojuegos cuando tengo tiempo libre y tratar de ser más intencional con quién soy y con la manera como actúo. Eso creo Ok, que es todo. perfecto. No, no, está bien, está bien. De hecho, ahí en la fundación hay varios chamos que les gustan los videojuegos. Yo no soy gamer, pero si voy a una convención de gamer, yo Ajá. me lo disfruto, pues, que va, porque es una convención que Claro. está relacionada con el mundo geek y me encuentro con que la gente que no sepa, yo soy cosplayer, y me encontré con gente que Sí. conoce el mundo cosplay, el mundo del mundo geek. Pachamo, ¿cómo está? En la última game show que hubo aquí en Ajá. Caracas fue genial, espectacular, que yo me quedé, Ajá. chamo, qué fino, pero fue muy, muy Sí. divertido. Bueno, cuéntame, ¿qué haces tú para manejar la ansiedad? Ya que solemos ser muy ansiosos y más aún después de la Mm, pandemia. sí, sí, buena pregunta. Em, o sea, hay dos como dos corrientes de pensamiento. Está una corriente de pensamiento que es como más activa, donde, por ejemplo, puedo pararme temprano en la mañana, hacer ¿cómo se dice esto? Salir a trotar en la mañana, tomar una ducha fría, meditar, tratar de tener como una rutina. Creo que eso es una de las cosas que para las personas con la condición, creo que es lo más eh, universal, por decirlo así. Crear estructura creo que es lo que a mí me ha ayudado bastante a predecir el día, y si puedes predecir el día, tienes menos cosas que te puedan sorprender. Por ejemplo, yo de lunes a viernes tengo que hacer cosas para la universidad, entonces ya como que yo sé que si me paro un martes o un miércoles, automáticamente mi cerebro va a modo universidad y no tengo que como que pensar mucho de, ok, ¿qué voy a hacer y todo esto? Porque ya es como una especie de programación, por decirlo así. Ese es como el lado más activo de cómo lidiar con la ansiedad. El lado más pasivo, por decirlo así, es el de cerrar ciclos. O sea, por ejemplo, si hay cosas que te causan ansiedad, o por lo menos en mi caso, cosas que me causaban ansiedad por muchísimos meses, semanas, años, tratar de darles un cierre, ya sea si tengo que tener una conversación difícil con una persona, o si tengo que simplemente aceptar una realidad del pasado o del futuro también. O a veces también son cosas pequeñas, ¿no? Como por ejemplo, si hay algo que te causa frustración, porque qué sé yo, digamos que no me gusta el color de la luz, entonces agarro y digo, ok, si no me gusta esta luz, ¿qué otra luz puedo comprar? Y en vez de simplemente mantenerme en un ciclo constante de frustración por cosas pequeñas, trato de como que resolver esas pequeñas cosas o las grandes cosas. Lógicamente no todo en un día, ¿no? O sea, de lunes a viernes estoy en la universidad, entonces no es que me pongo la mitad del día en la universidad y la otra mitad resolviendo problemas, pero sí, por lo menos en los últimos años ha sido como una de las cosas que me ha ayudado bastante a reducir mucho la ansiedad, que es eso, pues, o sea, de tener estructura por un lado y por otro lado ir resolviendo esas cosas que sabes que te causan frustración. Ok, chévere. Otra pregunta más. ¿Qué te ha ¿Sí? ayudado a ti conocer personas de tu misma condición? ¿En qué te ha ayudado eso? Interactuar Ujú. con personas de tu misma condición. Esa es la pregunta como es. Sí. Creo que una de las cosas que me parece lo más interesante es que por lo menos alguien como yo, que tiendo a ser bastante crítico y bastante, me pierdo mucho en mis intereses, ¿no? O sea, cuando estoy hablando de música, literalmente paso 3, 4 horas hablando y hablando y hablando y me pierdo completamente la otra persona que está enfrente mío. Entonces, para mí ha sido muy interesante cuando, por ejemplo, estoy frente a otra persona que está haciendo exactamente lo mismo que yo hago y yo puedo ver desde el punto de vista del receptor cómo se siente. Entonces, eso, cuando estaba en el colegio no tenía ningún tipo ¿cómo se llama? De entendimiento de eso. Entonces era siempre una frustración porque yo sentía, no, nadie me quiere escuchar porque yo quiero hablar de esto y ta. Y luego cuando vas creciendo y te das cuenta de no, o sea, todo el mundo tiene como que un punto de vista y hay veces en que eso va a estar alineado contigo y otras veces no.
y no hay nada de malo en eso. Entonces, siento que para mí poder ser, poder observar mis propios comportamientos desde afuera, eso es una de las cosas que creo que es súper, súper útil. Y otra cosa también es que hay veces en que solamente una persona con la misma condición te puede entender en cosas que son muy, muy pequeñas. O sea, por ejemplo, algo que siempre me pasa es que estoy, por ejemplo, esperando por decirlo así, voy a la universidad. Entonces le digo a alguien, mira, vamos a vernos a las, qué sé yo, a las 3 de la tarde. Y yo estoy ahí a las 2:55 y ellos llegan a las 3:15 y entonces yo estoy como medio frustrado porque digo, bueno, pero ¿por qué llegaste tarde y tal? Y la persona me dice, no, porque si tú me dices a las 3 para mí esos son 3:15. Y entonces como que esas pequeñas frustraciones, no porque una persona esté correcta o incorrecta, sino porque no se comunicó bien las cosas. Y luego entender que para mí, por ejemplo, eso puede ser súper frustrante, pero para otras personas que son amigos míos no les importa. O sea, esa capacidad de ver, de diferenciar entre cuáles son las cosas que a mí me frustran y aprender cómo ser más flexible y también cómo poder comunicar eso a otras personas. Como por ejemplo, tener una amistad o hablar con una persona que tenga la condición y que se sienten frustrados por algo que puede ser muy pequeño y ayudarlos a que se den cuenta de que, mira, esto es así, pero qué tal si lo ves de esta otra forma y ayudarlos a que puedan como que seguir adelante, dejar ir las frustraciones. Ok, chévere. Mire, una pregunta, hablando de frustración, ¿cómo hace para ¿Sí? manejar la frustración? Bueno, una de las cosas que para mí más me ayuda es la música, lógicamente. Y hay veces en que mi única forma de procesar una frustración es a través de música. O sea, a través de música no el de escuchar, sino el de crear. O sea, escribir una canción hablando exactamente de lo que me molesta y diciendo exactamente toda la situación de manera muy descriptiva. Y cuando canto la canción o cuando rapeo o cuando simplemente estoy trabajando, haciendo una melodía o algo en la computadora, trato de expresar completamente esa emoción sin dejar nada atrás. O sea, si por ejemplo estoy frustrado porque el día es gris, entonces es una canción muy intensa donde estoy gritando a lo mejor, pero por muy absurdo que suene, pero esa experiencia de poder dejarlo todo capturado en un momento que lo pueda escuchar después, muchas veces me ha ayudado. O sea, yo por ejemplo, hace 1 o 2 años, bueno, justamente cuando empezó la pandemia, mejor dicho, yo estaba haciendo bastantes canciones de distintos temas y recuerdo que hubo momentos en que estaba tan frustrado por algo que no podía ni hablar, no podía comer, no podía hacer nada. O sea, era literalmente un nivel de frustración donde ya estás completamente paralizado. Y era casi como magia, o sea, empezabas escribiendo a lo mejor una palabra y luego terminas escribiendo una oración. Luego escribes 2 oraciones, luego escribes de repente 4 oraciones, después estás escribiendo ya 8, 16, 32, de repente empiezas a pensar en melodías y poco a poco, cuando menos te lo esperas, ya tienes una canción completa. Y no todas esas canciones han sido cosas que publico, hay muchísima música que yo he hecho que la tengo para mí, pero ese proceso de poder expresar exactamente lo que siento sin ningún tipo de miedo a que alguien lo vaya a escuchar, siento que ha sido como esa herramienta que me permite procesar muchas cosas, usualmente cuando son emociones bastante intensas. O sea, no, por ejemplo, el ejemplo del día gris es muy absurdo, pero cuando son cosas, por ejemplo, como problemas emocionales fuertes o cuestiones fuertes interpersonales, es ahí donde la música realmente te ayuda bueno, por lo menos en mi caso, me ha ayudado a seguir adelante, pues. Sí, eso es muy bueno. De hecho, María Russo, que me supongo que está conectada a su vaina, dice que estrategia Ajá. tan buena, una forma de drenar. Sí, realmente escribiría yo drena, por lo menos en mi caso, en mi caso, me gusta.
gusta mucho, bueno, me gusta escribir, crear historias y eso. Este, y entendí que me ayudó mucho con la ansiedad. Toda mi vida sufrí ansiedad. Ajá, Y bueno, empecé a escribir, retomé mi carrera de escritora en 2020 y me di cuenta, o sea, en plena pandemia, claro, y me di cuenta que me ayudaba ajá, mucho porque al crear historias, pues me emocionó tanto que me olvido de me olvido de esos pensamientos rumiantes y, ujú, o sea, porque estoy creando historias, pues, y eso me ayuda exacto. mucho con la parte emocional, pues, porque, o sea, por eso digo, dejo los pensamientos negativos de un lado y entonces me concentro en la historia. Sí, correcto. Ok, chévere. Y también una pregunta que te quería hacer a ti, cuando Ujú. estás escribiendo, ¿te pasa que em, te llegas a un punto, por ejemplo, estás, escena uno, por decirlo así, te sientes mal por alguna razón. Luego escena 2, empiezas como poco a poco a escribir algo y empiezas como muy lentamente, pero empiezas a desasociarte de lo que estaba pasando antes y empiezas a asociarte con lo que estás haciendo ahora. Y luego llega como una escena 3 donde estás tan enfocada en lo que estás haciendo en el momento que una vez que lo terminas ni siquiera te recuerdas cómo empezaste. ¿Te ha pasado eso? Que estás como tan alejado de la realidad que terminas olvidando qué fue lo que te frustró al principio. No recuerdo que me haya pasado, pero Ajá, podría ser, pues. Pero siempre es bueno ok. hacer eso, sobre todo para los que tenemos un nivel de ansiedad bastante alto. De hecho, ahorita estoy con un tratamiento, bueno, con la doctora Artis, que está apoyando en eso, porque de verdad que a Ujú, mí la pandemia, de verdad, me dejó secuelas muy importantes en la parte psicológica. mm, Y una pregunta, ¿cómo supiste manejar tú la pandemia, el tiempo de mm. pandemia? Sí. Bueno, honestamente, yo tuve la suerte de que cuando cayó la pandemia en por decirlo así, el dormitorio donde estaba, que era estudiantil, al principio no tenía una buena compañía porque estaba como una o dos personas nada más que estaban ahí y no estaban tan como, no había mucha conexión, pero durante los meses que estuve ahí, hubo como un buen grupo de estudiantes que estábamos ahí y hablábamos todos los días, cocinábamos juntos. Era un ambiente bastante como, era muy utópico, o sea, porque estábamos completamente aislados del mundo porque no podíamos salir ni nada, pero cada uno estudiaba en su cuarto y luego íbamos a la cocina, que era como un apartamento compartido, por decirlo así. Y esa etapa fue bastante como me dio una especie de mundo paralelo donde pude desconectarme un poco de todo lo que estaba pasando. Lógicamente, también a mí he tenido secuelas por toda la cuestión, pero esa primera etapa de 2020 fue así, pues, o sea, que tenía esta broma social. Luego después me mudé fuera de ese dormitorio y donde vivo ahorita, que estoy solo, y creo que ahora, a pesar de que en Alemania todo se volvió mejor, entre comillas, después de que me mudé, a mí en lo personal ha sido como mucho más intenso por alguna razón. O sea, siento que todo el mundo volvió a la normalidad y que todo alrededor mío está como si no hubiera pasado nada, pero internamente yo siento que nunca terminé de salir de esa fase, ¿no? O sea, hay muchas como inquietudes o muchos pensamientos que siguen siendo pandémicos, por decirlo así. Siento que lo que sí lógicamente me ha ayudado es que siempre hay otras personas con las que puedo hablar, con las que puedo pasar tiempo. La universidad también ofrece ayuda psicológica y cosas así, entonces siempre hay herramientas para como que tomar el siguiente paso, pero sí debo admitir que no es tan, por lo menos en mi caso, no ha sido tan inmediato. O sea, hay veces en que he tenido como que una semana o a veces un mes donde estoy completamente productivo
y luego puedo pasar semanas o hasta meses completamente deprimido. Entonces, es así, pues. O sea, un momento estoy bien, en otro momento no estoy tan bien, pero es parte del camino, pues. Ok, sí, sí, claro, Sí, es parte del camino, pero la pandemia nos afectó a todos, o sea, no solo la sí, parte sí, física, hay sí. gente que tiene secuelas que sobrevivió, de hecho, si no psicológicas, por lo menos en mi parte, eh, Ujú. yo vivo con mis padres y un tío mío. Bueno, Ajá. ahorita mi tío fue a visitar a uno de sus hijos fuera del país. Entonces, este como tenía tan cerca el virus, o sea, a ver, cuando empezamos a encerrarnos ya empezó con empeorar la ansiedad, pero Ujú. cuando mis padres se enfermaron de COVID y tenía tan cerca el COVID, a solo unos pasos aquí en la casa, Mm, sí. bueno, se empeoró de tal manera, gracias a que los dos se atendió a tiempo, sobrevivieron, fue atendido por un médico cada tratamiento fue personalizado, una enfermera chévere, Ujú. pero las secuelas que me dejó fue tal que todavía lo estoy viviendo. Pero bueno, son cosas al día a día Claro. que hay que sobrellevar, ¿no? Sí, sí, sí. Y, Pero, exacto. ajá, dime, dime. No, dime tú. No, 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 sigue, sigue. No, ya se me olvidó. No, iba a decir que, tranquila, que lo que iba a decir es que a pesar de que es parte del día a día, es importante siempre recordar que cada uno lleva las cosas a un ritmo distinto y es completamente válido de que ahorita sientas secuelas y que a lo mejor un día estés bien y el otro día te sientas mal y eso porque cada mente es un mundo, sobre todo las nuestras, o sea, toda esta broma de la condición, hay tantas cosas que son como barreras mentales que solamente tú puedes caminar. O sea, no puedes tener una persona que te guíe completamente o no puedes expresarlo completamente porque al final del día solamente tú puedes sentir esa pared, por decirlo así. Em, pero a pesar de las dificultades, lo que quería decir es que como que no minimices el hecho de que hayas pasado por algo como algo del día a día, sino que simplemente, bueno, es la parte que te tocó vivir, no puedes cambiar ese pasado, pero ¿qué puedes hacer ahora con eso? O sea, por lo menos me dijiste que estabas hablando con la doctora Ortiz, si no me equivoco, Ujú, sí. y, y eso, o sea, es muy bueno que estés tomando pasos y al final del día, las cosas que nos pasan son simplemente las cosas que nos pasan, pero las cosas que decidimos hacer con eso, o sea, con las experiencias que tuvimos en el pasado, con las experiencias que tenemos ahora, eso siempre está en nuestras manos, a pesar de que nuestras manos a veces parezcan atadas y que no tenemos como que suficiente espacio para movernos, pero siempre se puede tomar un paso hacia la dirección que uno quiere. Ok, chévere. Sí. Sí. ¿Y qué más aprendizaje te dejó la fundación volviendo al aniversario? No sé, como Ujú. miembro de junta directiva o como colaborador, ¿qué más enseñanza te dejó? Bueno, creo que una de las enseñanzas que más aprecio es, aparte de lo que mencioné antes, es que cada persona, a pesar de que todos tenemos la misma condición en papel, por decirlo así, pero cada persona lo expresa de maneras distintas Ujú. y que esa diversidad dentro de la misma condición es algo que a veces creo que no se conoce mucho por fuera de la condición y que a veces los estereotipos, por decirlo así, no ayudan. O sea, por ejemplo, todo el mundo asume que si tienes autismo o Asperger, automáticamente vas a tener algún tipo de comportamiento. Y cuando tú les dices, mira, yo tengo Asperger, no te toman en serio, porque dicen, no, pero si tú no entras en este eh, perfil, por decirlo así, eh, no es válido para mí. Por lo menos aquí en el exterior me parece que es más fuerte a veces, porque por lo menos si estoy en Venezuela, tengo, ¿sabes? Tengo la fundación y hay como que una especie de entendimiento de algunas cosas, pero por lo menos acá en Berlín, muchas veces cuando he dicho que tengo la condición, la gente me dice, no, pero es que es imposible, o sea, yo solamente conozco este tipo de perfil y tal, y esa es una de las cosas que la fundación me enseñó,
hay tanta diversidad y hay tanto detalle en cada persona que es importante entender que no, que es más como un espectro, o sea, de que una persona puede tender hacia una cosa o tender hacia la otra o estar completamente en el centro, pero no es como que todo el mundo va a ser hipersensible a la luz, no todo el mundo va a ser hipersensible al tacto, no todo el mundo va a ser interés restringido a la guitarra, o sea, cada persona tiene su cosa, pues. Ah, ok, perfecto. Sí, sí, es que verdad que yo creo que Fundaferben es una escuela, definitivamente es una escuela Sí, y exacto. una gran comunidad. Bueno, ya Ujú. estamos finalizando. ¿Qué mensajes dejas a la Fundación en este aniversario? ¿O qué mensaje quieres dejar? Sí. Bueno, cada año que pasa, siento que el tiempo pasa volando, honestamente. O sea, el hecho de que estén tan lejos ahora, a nivel de tiempo me refiero, me parece que es increíble, porque yo me acuerdo cuando habíamos, bueno, por lo menos cuando yo estaba ahí, em, éramos, eh, no es que éramos pocos, pero no sabía hasta qué punto se podía extender, porque no tenía ningún tipo de formato mental de cómo podían ser las cosas. Y a medida que pasa el tiempo y veo la manera como la fundación va evolucionando y va adaptándose a los cambios y eso, y las cosas que alcanzan y todo eso, siempre me inspira y también me enseña bastante. O sea, me enseña de que, por ejemplo, sin importar las adversidades del contexto donde estés, uno siempre puede hacer algún tipo de cambio. A veces no es el cambio histórico que va al Wikipedia y todo el mundo dice, wow, ese fue el punto en que cambió la historia, pero no todos los cambios tienen que ser así, no todo tiene que ser súper ambicioso. A veces el sentarte en un grupo de apoyo y escuchar a otra persona, eso puede ser un gran cambio para esa persona. A veces eso, pues siento que apreciar las pequeñas y grandes victorias de la fundación es algo que me enorgullece bastante, porque cada vez que ustedes hacen algo allá, yo siempre digo, oye, esa es mi gente, pues. Y eso es algo que me hace muy feliz. Y siempre que puedo los menciono. O sea, cada vez que hablo sobre mi tiempo en Venezuela, siempre digo, no, bueno, yo estaba haciendo esto en Fundas Perven y tal. Y no sé, es como una de esas cosas que cargo siempre conmigo cada vez que puedo. Y el mensaje que me gustaría dejar es que más allá de pensar en qué les falta hacer, o sea, de por ejemplo, bueno, debemos alcanzar esta meta o cosas así, que piensen en cuánto han alcanzado hasta ahora, que volviendo con lo de las pequeñas y grandes victorias, y que cada uno de esos pasos, ya sea los éxitos que han alcanzado o las cosas que a lo mejor no les ha ido tan bien, que todos esos pasos han sido importantes. Y pasos, no importa el tamaño del paso que hayan tomado, lo importante es que los estén tomando. Y que al final del día, el Fundasperven no es tanto la gente que está ahí ahorita, ni la gente que estuvo antes, ni la gente que va a estar después, es el símbolo que representa Fundasperven. Porque a lo mejor la gran mayoría de la gente que escucha el nombre de Fundasperven no va a conocer la historia de tanta gente que ha estado detrás, la historia de cada especialista, la historia de todas las personas que estuvieron en las diferentes juntas, la gente que estuvo organizando los eventos. Nadie va a saber toda la historia completa, a no ser que se haga un libro y toda la cuestión. Pero lo que sí van a saber es que cuando ven el nombre de la Fundación Asperger de Venezuela, tiene un peso, tiene una credibilidad. Y eso creo que es importante de celebrar y recordar que el hecho de que sigan hacia adelante y que sigan creciendo y que sigan haciendo cosas es algo que no solamente ayuda a las personas que estén ahí ahorita, o que estuvieron en el pasado, o que estén en el futuro, sino que ayuda a cualquier persona que vea el nombre Fundasperven donde sea. Y tener ese orgullo, esa sensación de victoria, cuando se piensa en eso, creo que es algo muy valioso. Porque yo, por ejemplo,
cuando pienso en todos los rollos del Asperger y mi condición y todo eso, siempre recuerdo que está este grupo de personas que sigue trabajando en eso y que aprendo de ellos nada más con verlos, ni siquiera, o con pensar en todas las bromas que hicimos antes. Y siento que cuando uno está dentro del día a día en la fundación, no es algo que se piensa mucho. No sé si es porque, por la condición, de nuevo, nos enfocamos tanto en las cosas pequeñas o en los problemas y cosas así, que no perdemos un poco la perspectiva de lo que hemos hecho o de hacia dónde estamos yendo. Entonces, bueno, para tratar de darle un cierre, celebren las pequeñas y grandes victorias y aprecien que lo que están haciendo ustedes, más allá de las personas que las personas que estén haciéndolo ahí ahorita, lo que hacen es crear un símbolo que va a representar a más personas de las que pueden contar. O sea, personas dentro de Venezuela, fuera de Venezuela, personas que están naciendo ahorita, personas que nacieron antes, o sea, es algo mucho más grande que eso. Y bueno, por lo menos así es como percibo Fundas Perven. No sé si a lo mejor lo estoy romantizando mucho, pero siento que eso es lo que me gustaría dejar, esa sensación. Excelente. Y de hecho, tengo una pregunta más que hacerte, que se le hicimos Ajá, a Sasha, que está en Colombia, ahora te lo hago a ti. ajá. Como según lo que tú sabes, que estás allá en Alemania, ¿cómo Ujú. se maneja el tema del autismo en Alemania o cómo se percibe el tema del autismo en Alemania? Lo que tú has percibido allá. Ujú. Bueno, este, a ver, yo personalmente no he tenido mucho contacto con algún tipo de comunidad de autismo o de Asperger acá en directo. He visto que por lo menos en mi universidad están haciendo el intento de hacer un grupo para personas con creo que es síndrome de deficiencia de atención, no sé cómo es la traducción en inglés. Es TDAH, AH, TDAH será, no sé. TDAH. Creo que es trastorno de TDAH, ok. déficit de atención, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, creo que ese es el nombre. Sí, creo que es. Pero en fin, están haciendo un grupo para otro tipo de cuestión y tienen un grupo de Signal, que es otra aplicación como Telegram. Y en ese grupo hay un montón de estudiantes que tienen esta condición y uno que otro que tiene Asperger y tal. Y dentro de ese grupo, por ejemplo, veo que hay muchísima gente, la gran mayoría alemanes, lógicamente, que tienen como que una versión de lo que tenemos nosotros. O sea, por ejemplo, ya saben cuáles son los especialistas que entienden y cuáles son los que no. Tienen medicamentos específicos para ciertas cosas o ciertos tratamientos. Hay una cierta estructura dentro del sistema médico alemán, por decirlo así. La cuestión es que, a diferencia de Venezuela, no siento o por lo menos como en mi caso no lo he percibido, no siento que hay un entendimiento de como tratar de acoplar a las personas con algún tipo de condición, no acoplar, eso es una palabra mala, como integrar, mejor dicho. O sea, tratar de integrar a personas con algún tipo de condición, si bien hay una intención o se trata siempre de hacer algún tipo de integración, no siento que es tan eficiente porque realmente, o sea, la gente que no tiene la condición o que nunca conoció a una persona con algún tipo de condición no tiene las herramientas para tomar acción. Y la gente que tiene la condición no tiene la plataforma para buscar la solución. Entonces, y esto no es solamente con Asperger, sino con otras cosas como, por ejemplo, yo hice, por ejemplo, una vez un podcast con otros estudiantes sobre personas con discapacidad visual y las dificultades que se tiene, por ejemplo, dentro de Alemania para poder conseguir equipos y trabajo y cosas así. Y dentro de ese mundo, por ejemplo, habían bastantes dificultades, pero había como que un camino un poco más liso, porque era como que, ok, hay más personas que tienen discapacidad visual, o por lo menos que se conocen o algo por el estilo, y hay como que un camino más o menos predeterminado. Pero siento que con las condiciones como el autismo, Asperger, no hay, a mi parecer, a mi experiencia, un camino liso, sino es más como que hay un grupo a lo mejor que puedes contar con las manos de especialistas, por lo menos en tu área, que a lo mejor puedes contactar
los diagnósticos tienes que pagarlos y creo que sale un medio caro, a diferencia de, por ejemplo, ir a terapia, por decirlo así, general, que sería algo que cubre tu seguro médico si es público, si no me equivoco. Pero también yo no he hecho el esfuerzo para buscar todas las opciones que hay acá. O sea, yo no he ido a cada grupo de apoyo o a cada cuestión que tengan acá para ese tipo de grupos. Entonces siento que mi opinión es más como de una persona que casualmente ha recibido información, pero no ha buscado las mismas herramientas con Venezuela. Porque siento que probablemente, conociendo cómo son los alemanes, deben haber grupos o uniones o cosas por el estilo que sí tengan este tipo de meta de buscar ayudar a la gente y tal. Pero como te digo, como peatón, como persona que va en el día a día y que no está activamente buscando eso, no siento esa representación. Esa es más o menos mi opinión al respecto. Ok, sí, sí, te pregunto por eso, claro. Es lo que tú has visto por ahí en tema del autismo, pero claro, como Ujú, no has tenido contacto face to face con gente con tu condición, pues ya como que la cosa cambia. Pero está bien, está bien. De hecho, ujú. hace unos minutos entró nuestra presidenta Margie. Hola Ajá. Margie, ella dice TDAH, que es que nos corrige con lo que es trastorno de déficit de atención hiperactividad. Qué bueno que Ajá. estás conectada, que te poniste a unirte a escuchar este live. Dani, dice Margie. Qué bueno, Hola. qué bueno. Sí, Sí. bueno, si ya no tienen más, los amo, ok. Bueno, si no tienen más preguntas por acá, podemos ir finalizándola. Igualito va a quedar esto diferido. No se Ujú, preocupen si los que se ujú. incorporaron tarde, para que puedan ver todo este live. En este momento aquí en Caracas son las 7:32 de la noche. ¿Qué hora es allá? Oye, 7:32 deben ser las 1:32 acá en Alemania, de la mañana. Oh, por Sí. Dios, mira, mejor voy a Esa es la dormir. pasión, la pasión que le tengo a Vamos, Fundasperbank. wow, gracias, gracias. No, y una vez más, qué pena que nos hayamos conectado tan tarde, pero bueno, cosas que pasan Tranquila. y si Marjorie no pudo conectarse por X razón, no importa, estamos nosotros que apoyamos, pues. Pero bueno, Sí, pero entonces vamos a esa es colgar el también live. esa también es la enseñanza, ¿no? De aprender a que en nuestra condición siempre tenemos esta expectativa de que el mundo tiene que ser blanco y negro, de que todo tiene que ser cuadrado Ujú. y que todo tiene que funcionar y todo así. Me da risa porque en Alemania, o sea, los alemanes tienen esa mentalidad mucho más fuerte. No sé si todos tienen Asperger o qué les pasa, pero hay una gran como mito, por decirlo así, de que en Alemania la gente es muy cuadrada y que espera que todo funcione al pie de la letra, que es algo más como cultural de ellos. Entonces, cuando yo veo a los alemanes así y comparo con mi condición y veo como qué tan cuadrado uno se puede poner de manera inconsciente, es también como un momento de darse cuenta de, ok, en este momento estoy siendo a lo mejor muy inflexible, déjame pensar de qué otra forma puedo percibir este momento. Y cuando uno poco a poco va como practicando eso, que de nuevo viene con la meditación y ser más intencional y eso, por lo menos en mi caso, me ha ayudado a ser un poco más flexible y no a esperar a que todo el mundo sea como una máquina y que todo funcione exactamente al pie de la letra, sino más como entender de que el ideal es que algo pase, pero la realidad es que no va a pasar así y simplemente tienes que tripearte la vida y ya. Sí, sí, wow, si los alemanes son así de cuadrados, no me quiero imaginar un No, té, el doble, no, un té alemán doble de sí. cuadrado. Por eso digo, a lo mejor es una cuestión cultural que tiene que hacer esto y ya, Ujú, digo yo, y ya que tú, o sea, tú lo confirmas porque tú estás allá, sí, pero, ujú, pero, pero ya hay cosas, hay cambios que no se pueden, que son inevitables, y mira, hay que adaptarse, pues, sí, o sea, cosas de ujú, la vida, pues. Bueno, Margie sí. dice, este, son muy autistas, ajá. Marzo Buena dice el sitio perfecto. Ahora soy bendiciones, hijo querido, que es la pecosa. Dani, estoy muy Ah, orgullosa de ti, te admiro mucho, dice Margie. ujú, Y gracias. que me disculpan de verdad, tranquila, nos apoyamos, pues. Si ya no se Tranquila. pudo conectar, le cortamos acá. Bueno, Sí. entonces para que vayas a descansar, vamos a cerrar este live
y bueno, y puedas dormir tranquilo. Chévere. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad, porque muy raras veces alguien me quiere entrevistar. Y bueno, como dije, o sea, gracias por las pequeñas y grandes victorias que tienen y por los intentos en general. O sea, cada paso que toman, cada cosa que hacen, de verdad se aprecia, porque si no lo hicieran ustedes, no sé quién lo estaría haciendo. Y siento que eso es algo que a veces uno se lo olvida, ¿no? Bueno, por lo menos cuando yo estaba ahí, yo realmente no percibía lo grande que eran cada una de las cosas que uno hacía y no pierdan ese espíritu de querer ayudar, de querer buscar soluciones, porque de verdad, o sea, por lo menos a nivel personal, ustedes para mí son como un símbolo. O sea, alguna gente tiene Batman en la pared, yo tengo la imagen de Funas Perben siempre pensando, ok, si ellos pudieran hacerlo allá, ¿qué puedo hacer yo acá? ¿Qué puedo mejorar? Y cosas así. Entonces, llévense eso en la mente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Dani, por aceptar la invitación una vez más. Y bueno, entonces nos vemos y seguimos en un live, celebrando nuestro buen aniversario. Bye. Chévere.